La historia comienza de noche con un tipo desconocido saliendo de un agujero en el suelo. Al parecer, tenía un ojo herido. No entendía dónde estaba y estaba muy confuso. Llega la mañana. Una chica almuerza en el trabajo sin mucho apetito. Está pensativa. Esta chica era la protagonista. Estaba pensando en un nuevo episodio que no se le iba de la cabeza. Estaba enfadada y tenía que pensar en algo antes de que acabara la semana. Pensaba que pronto la volvería loca. De repente alguien se le acercó. Resultó que la protagonista se llamaba Junsu. La extraña chica que se dirigía a ella de forma falsamente amistosa era la señorita Park. Se dirigió a la protagonista diciéndole que no era ninguna sorpresa que volviera a estar sola. La señorita Park se dirigió a la protagonista, Zana de Arc, y le ofreció sentarse a su lado, sonriendo. La chica se negó lo más educadamente posible, asegurándole que ya había terminado. Al parecer, la presencia de la señorita Park no hizo más que enfadar a Junsu. La señorita Park dijo que la chica era conocida por esas cosas. Siempre era la primera en irse a casa durante la pausa para comer y salía puntual del trabajo. No entendía por qué alguien se preocupaba por eso. Mientras se marchaba, la señorita Park dijo que la protagonista era más bien una marginada en el equipo y que incluso era estresante para ella, y se marchó. Por supuesto, Junsu no se alegró de oír esto. En general, este tipo de personas le resultaban muy desagradables. El nombre completo de la señorita Park era Park Sti-yun. Era la jefa del departamento de operaciones y nunca aparecía en ningún sitio sin sus compañeras. Siempre hacía comentarios groseros y acosaba a otras mujeres. Al protagonista no le caía muy bien. Junsu almorzó pensativa. Se decía a sí misma que era adulta y que estaba por encima de todo lo que ocurría. La chica intentó inducirse calma interior, pero seguía enfadada e irritada. Intentó convencerse a sí misma en broma de que el asesinato no era la solución y sintonizar con un estado de ánimo positivo. De repente la protagonista se percata de una conversación cercana. Unas chicas están disgustadas porque ha terminado una serie de libros sobre príncipes escritos por un escritor bajo el seudónimo de Basser. Era la señorita Park quien hablaba con sus subordinadas. Una de sus subordinadas preguntó a qué parte se refería su jefa, a la primera o a la segunda. Activando imaginariamente el modo escucha, la heroína siguió escuchando. Los subordinados le contaron que estaban esperando a que saliera la segunda parte del libro, como quedó claro en la conversación. Park Sti-yun me dijo feliz que ya lo había comprado y leído todo. Subrayó que pasarían meses antes de que la segunda parte saliera a la venta de forma gratuita, por lo que podía comprarlo, y de hecho lo hizo. Sus compañeros le preguntaron si le había gustado la segunda parte. La chica respondió que por supuesto. Dijo que la protagonista capturaría el cuerpo del príncipe en otro mundo. Sería muy emocionante y todo el mundo debería leer esta parte. Después de oír todo esto, la protagonista sonrió mientras se curaba. En su mente dio las gracias a la señorita Park por comprar su libro. Sí, la heroína tenía una afición secreta que nadie en su trabajo conocía. Y esta afición secreta era escribir. Durante el día, era una oficinista normal y corriente, pero su identidad secreta era una escritora de ficción romántica bajo el seudónimo de Basser. Una serie llamada Los Príncipes era lectura obligada para los amantes del género de ficción romántica. Fue un éxito muy popular con más de la mitad de las visitas pagadas. Las series Primer y Segundo Príncipe fueron obras de éxito que conquistaron el mundo de la ficción de género. Y toda la serie fue escrita por la protagonista. Mientras tanto, la heroína terminaba su comida con una sonrisa. Por supuesto, estaba orgullosa de sí misma y de su trabajo. Junsu también sabía que la señorita Park solo fingía estar ocupada todo el tiempo. Pero no le importaba, sería feliz mientras le pagaran por su arte. Era de noche, hora de irse a casa. La chica, como siempre, salió puntual del trabajo. Cuando llegó a casa estaba lista para empezar a pintar de nuevo. Estaba de muy buen humor. De repente recibió una llamada. Era su editor. Le preguntó si la heroína había salido del trabajo y si podía hablar. Cuando ella contesta que sí, él le dice que la llama por su nuevo trabajo. El editor quería informarle de que a los demás editores les gustaba, pero había una duda sobre la dirección en la que iba a escribir la heroína. Los editores querían que la próxima historia fuera sobre el tercer príncipe. La chica contestó un poco pensativa que se lo pensaría.
El editor le aconsejó que la historia del príncipe se haría muy popular y que, si abandonaba la idea, podría perder su oportunidad. A pesar de que el tercer príncipe era un ladrón, a mucha gente le caía muy bien. No queriendo discutir, la chica se mostró de acuerdo con la opinión del editor, pero dijo que prefería concentrarse en el personaje femenino. Tras hablar un poco más, la heroína dio por terminada la conversación y se quedó pensativa. Todo era como ella había pensado. El tercer príncipe era el villano más popular de la serie. Así que todo el mundo esperaba que la próxima obra de Junsu versara sobre él. Incluso para sí misma admitió que no le importaría seguir escribiendo sobre el tercer príncipe, pero por alguna razón estaba más dispuesta a escribir sobre gente que caía en otros mundos. La heroína insistía en querer probar algo nuevo. De repente se dio cuenta de que había una multitud reunida en torno a algo. Los servicios de emergencia estaban trabajando en el lugar y les pidieron que no se acercaran demasiado. Junsu no entendía qué había ocurrido exactamente. De repente alguien se acercó por detrás y la agarró del hombro. La protagonista se sobresaltó por la sorpresa. Era una chica que parecía conocer el segundo trabajo de la protagonista. La felicitó por la publicación de la segunda parte, titulada El segundo príncipe. Un poco avergonzado, Junsu le agradeció la felicitación. La chica se llamaba Gaden y era la hija del jefe de la protagonista. Su padre estaba muy preocupado por ella después de que suspendiera los exámenes de acceso a la universidad y repitiera el segundo curso. En cada oportunidad, la chica le contaba a la heroína sus impresiones sobre su trabajo. Era la única admiradora que conocía la verdadera identidad de la autora. Por supuesto, Junsu se alegraba de tener admiradores. Pero creía que la chica debería haberse callado todo en aquel momento. Debería haber sido un secreto. La protagonista preguntó a la chica qué pasaba. La chica respondió que había oído que había un cráter en el lugar donde estaban los servicios externos. Junsu preguntó si podía tratarse de un derrumbe. Gaden respondió que lo más probable es que sí, que fuera un derrumbe. Lo más probable es que algo se hubiera destruido durante la construcción y el suelo se hubiera derrumbado. Gaden se distrajo y volvió a hablar del libro. Volvió a saludar a la heroína y le preguntó si estaba escribiendo la tercera parte sobre el tercer príncipe. Gaden estaba emocionada y muy contenta. La chica le aseguró que iba a hacer un cosplay del tercer príncipe. La heroína no reaccionó de ninguna manera. Junsu estaba un poco confusa y cansada. Quería alejarse cuanto antes de las molestas preguntas de la fan. Pero no se detuvo y siguió preguntando. Se preguntaba si habría otra transformación en la historia. En general, sentía curiosidad por lo que iba a pasar y pidió ver el borrador. La protagonista accedió a todo con tal de volver a casa lo antes posible, pues no le gustaba que le hablaran de sus libros delante de los demás. Finalmente consiguió despedirse y marcharse. Cuando perdió de vista al escritor, Gaden se fijó en un chico que se parecía mucho a su personaje favorito. Se sorprendió tanto que abrió la boca y dejó caer el segundo volumen de su libro favorito. Lo miró más de cerca y en efecto, en su opinión, todos los detalles estaban reproducidos. Le pareció un cosplay perfecto. La chica se sonrojó y se agarró la cabeza. Le gustaba mucho el chico que tenía delante. Gaden pensó que era un participante de la convención y le preguntó si lo era. Ella se acercó y dijo entusiasmada que nunca había visto una recreación tan exacta y hermosa de la imagen del tercer príncipe. Era como si hubiera salido de un libro y, en su opinión, tenía incluso mejor aspecto que el cosplay del primer o el segundo príncipe. Gaden dijo que la escritora, la señorita Lee, se alegraría mucho de verle. El chico pareció muy sorprendido por estas palabras. Al momento siguiente atacó a la chica y la empujó contra la pared. Ella no había esperado un cambio tan repentino de circunstancias, y quizá incluso se asustó un poco. El hombre le preguntó si Gaden sabía quién era y cómo le había descubierto. La chica no entendía de qué estaba hablando. El tipo no la dejó terminar porque se fijó en el envoltorio del libro que tenía en las manos. Le preguntó qué era y si lo había escrito ella. La chica, que seguía sin entender nada, contestó muy confusa que por supuesto ella no era la autora. Dijo nerviosa que la persona que lo había escrito vivía en el piso de abajo. El chico recapacitó. Insistió en ver el libro en manos de Gaden. Pasó algún tiempo y cayó la noche. Junsu dormía profundamente en su cama. De repente la despertó un ruido. Abrió los ojos bruscamente sin entender nada. Decidió ver qué causaba el ruido y salió del apartamento.
Al no encontrar nada, pensó que podría tratarse de otro derrumbe. Esto la puso nerviosa, así que no sabía si debía ir a mirar. Cuando salió del apartamento, la protagonista se aseguró de que no había nadie. Estaba nerviosa y a punto de volver al apartamento porque estaba muy cansada. Junsu esperaba poder dormir hasta que sonara la alarma. De repente alguien la agarró por detrás y le tapó la boca con la mano. La chica se asustó mucho. No se lo esperaba. Era el tercer príncipe que sonreía siniestramente. Dijo que por fin la había encontrado. La que le había arruinado la vida. Entraron en el apartamento. El tipo cerró la puerta. Una vez dentro, el tipo soltó a la protagonista. Ella estaba sentada en el suelo, asustada. Decía que no podía creer que la persona que había hecho de su vida un infierno fuera una mujer como la protagonista. La chica no entendía lo que estaba pasando y entró en pánico. Le preguntó al tipo quién era y le pidió que la dejara marchar. Junsu incluso le dijo que podía darle todo su dinero si la dejaba en paz. Pero él no necesitaba dinero, así que se limitó a sonreírle. El tercer príncipe se sentó y miró más de cerca a la protagonista. La chica se tensó aún más por el contacto tan cercano y empezó a arrastrarse hacia atrás. El chico le preguntó si se refería a dinero. Sin esperar respuesta, se indignó. ¿Pensaba la chica que había venido hasta aquí por dinero? Por supuesto que no era así. Entonces la protagonista se quedó completamente confusa. No entendía qué quería el tipo de ella. Se detuvo un momento y con un claro deseo de burlarse de ella, dijo que tal vez quería su cabeza. En ese momento clavó su espada en el suelo. Junsu seguía sin entender, así que le preguntó por qué hacía eso. El tercer príncipe respondió que era porque ella le había hecho la vida imposible. Estaba claro que la chica no le caía bien. Ella no entendía por qué le estaba pasando todo esto. ¿Qué había hecho mal? Junsu empezó a llorar por la desesperanza de la situación. La protagonista recordó cuántas buenas acciones había hecho a lo largo de su vida en relación con la sociedad. No se consideraba una mala persona que mereciera morir. De repente el tercer príncipe dijo que no iba a matarla. Pero solo porque era demasiado fácil y no bastaba con hacerla pagar por sus actos. Su voz era tranquila. Le puso la espada en la garganta y le dijo que ella debería haber asumido la responsabilidad de lo que le había hecho. Ella no entendía de qué responsabilidad hablaba. Entonces el tipo le pidió que le devolviera su antigua vida, no destruida. O que ella también le dejara cambiar. Hablaba absolutamente en serio, pero la heroína seguía sin entender lo que él quería decir. No entendía lo que tenía que hacer y a quién se enfrentaba. El tipo se enfadó de nuevo y dijo que no le había dado elección. Casi gritó que no le importaba cómo lo había hecho la chica. Solo quería recuperar su antigua vida. Sus emociones eran abrumadoras. El tercer príncipe dijo que solía ser un respetado heredero al trono, y que la heroína lo había convertido en un tercer príncipe marginado. La chica abandonó la realidad por un segundo, sin entender en absoluto qué querían de ella. El príncipe siguió gritando indignado que su vida debía ser completamente distinta. Quería escuchar al menos algo, al menos algunas respuestas de la chica, y parecía estar muy desesperado. El chico llamó bruja a la heroína. Aquí la heroína se da cuenta de quién es. Llevaba solo un par de años como autora y ni siquiera podía soñar con algo así. En su opinión, se trataba de un fan que se había vuelto loco. Eso la asustó. Mientras tanto, el tercer príncipe amenazaba a la heroína con una espada y la llamaba bruja. Estaba muy enfadado. La chica seguía pensando que estaba viendo a su admirador, que realmente necesitaba la ayuda de un psiquiatra. Junsu intentó mantener la calma y se recordó a sí misma que tenía que salir de aquella situación. Recordó el teléfono de su habitación. Tenía que correr hacia él y llamar a la policía. De repente el tipo se agarró el ojo que empezó a dolerle. Parecía que sangraba porque estaba nervioso. Aprovechando el momento, la heroína corre a su habitación. Era su oportunidad. Al darse cuenta, el tipo ataca la puerta con su espada, acercándose mucho a la cabeza de Junsu. Ella se queda estupefacta y congelada en el sitio, incapaz de decir una palabra en su estado de shock. El príncipe se acerca y le coge la cabeza irritado. Dice que, por supuesto, sería mejor que ella no se resistiera. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que la protagonista no va a hacerle caso. De hecho, Junsu lo llama histéricamente enfermo y le exige que la deje marchar.
El chico le pregunta si de verdad le ha llamado loco y por qué no le llama por el nombre que le dio. Le pide sarcásticamente que no diga que lo ha olvidado todo. El tercer príncipe insistió. Le exigió que dijera por fin el nombre que le había dado. El nombre que le había enviado al infierno. No pudo soportarlo más y empezó a gritar de nuevo. La heroína se sintió muy incómoda, pero habló primero vacilante y luego con claridad. Dijo el nombre del chico cuyo verdadero nombre era Inzenkite. El chico le dio las gracias por haberle dicho por fin su nombre. La chica sintió mucho pánico y miedo. Ahora estaba completamente convencida de que estaba condenada. Creía que un verdadero loco estaba ahora con ella. El tercer príncipe arrastró a la chica fuera con él. Le dijo que no tenía sentido gritar. Se rió de que la chica quisiera que la dejara marchar. Pero ella seguía pidiendo ayuda. De repente ve pasar a un tipo que parece estar borracho. La heroína empezó a pedirle ayuda con todas sus fuerzas. Inzenkite no se lo esperaba y se quedó un poco sorprendido. En general, la situación se volvió cómica. El transeúnte se detuvo un segundo, pero tras evaluar la situación, decidió huir lo más rápido posible y no interferir. Aquella noche la muchacha volvió a sorprenderse. El tercer príncipe bromeó diciendo que creía que era el quien vivía en el infierno, pero al parecer el mundo real era aún más vil. El tipo sugirió a la heroína que se rindiera. Siguió caminando arrastrándola con él. La chica le suplicó con todas sus fuerzas que esperara. Finalmente se detuvieron. Einzen soltó a la chica, que temblaba y cerró los ojos. De repente cuando volvió en sí y se dio cuenta de que ya no se movían, abrió los ojos. Estaban en el lugar del incidente del día. La protagonista estaba indeciblemente sorprendida de que hubieran llegado hasta allí. El tipo sacó su espada. Dijo que ahora por fin podría cambiar su destino y la alzó montaña arriba. Al momento siguiente clavó la espada en el suelo. Tembló y empezó a resquebrajarse. El protagonista no podía entender lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, la fosa solo se había reparado temporalmente, pero como podía destruirse toda mi vida por el impacto de un simple trozo de hierro, dijo. Estas palabras enfadaron mucho al tipo. Preguntó si la heroína se refería a su espada como a un simple trozo de hierro. Por supuesto, era una pregunta retórica. Se indignó y dijo que él era el mejor espadachín de la historia, por lo que nadie tenía derecho a decir que su espada era un trozo de hierro. El príncipe admitió que podía ser un bastardo, pero que sus habilidades eran invencibles. Einzen exhaló un suspiro frustrado y dijo que era inútil pensar que la chica era la causa de todo. Parecía muy cansado de aquella noche. El tipo miró enfadado a la heroína y continuó hablando. Le pidió que cerrara la boca si quería seguir con vida, para que el príncipe no la apuñalara con una espada en un arrebato de ira. Tras tomar aliento, miró de nuevo a Yunsu y le dijo que se marcharían ya. La muchacha no entendía qué estaba pasando y qué iban a hacer con ella. Intentó salir de la situación y dijo nerviosa que probablemente el chico estaba confundido y confundía la realidad con la fantasía. Pero el tercer príncipe no la escuchó. Levantó la pierna y empujó a la chica al abismo con rabia. Ella no se lo esperaba en absoluto. No podía creer que realmente la estuviera matando un fan loco de una novela de fantasía y lloró. La chica no quería morir en absoluto. Los momentos del último día volaron ante sus ojos. El protagonista seguía volando hacia el abismo. La chica se despertó bruscamente con un sudor frío. Inmediatamente se incorporó y trató de recuperar el aliento. La protagonista no entendía dónde estaba y se sentía confusa por seguir con vida. De repente alguien habló a su lado, lo que la asustó. Giró bruscamente la cabeza. Había un tipo extraño frente a ella, que le dijo que por fin había recobrado el conocimiento. Se agachó y dijo que estaba muy contento de conocer a la bruja. El tipo se presentó. Resultó ser la mano derecha del tercer príncipe. Se llamaba Perrat. Parecía estar contento de conocer a la chica, o fingía estarlo mucho. La heroína abrió la boca sorprendida, pero no encontró qué decir. Perrat miró más de cerca a Yunsu y dijo que era extraño que no fuera diferente de la gente de su mundo. Continuó pensativo y dijo que nunca había pensado que una mujer tan frágil pudiera ser una bruja. El protagonista retrocedió muy escéptico ante cada palabra. De repente alguien llamó al chico por su nombre y se oyeron pasos. El tercer príncipe corrió a la habitación muy emocionado, preguntando si la bruja estaba despierta.
Perrat sonrió y dijo que llevaban mucho tiempo esperándole. La chica abrió la boca sorprendida, pensando que seguía enfrentándose a un fan loco. Se enfadó y llamó al príncipe secuestrador y Casplae. El príncipe Einzen solo se enfadó un poco y le pidió que le explicara qué significaban sus palabras. En respuesta, la chica repitió su versión de lo sucedido. Dijo que obviamente había sido un secuestro, que la habían sacado de repente de su casa en mitad de la noche y la habían arrastrado a alguna parte. De repente tropezó y se notó la pierna. La pierna estaba encadenada a la cama. Al principio no entendía lo que había pasado y luego empezó a gritar de rabia. Gritaba incomprensiblemente preguntando qué pasaba. No solo la habían agarrado, sino que también la habían encadenado a la cama. Volvió a entrar en pánico pensando que la estaban pervirtiendo. El príncipe y su ayudante observaban tranquilamente. Kate le pidió que se callara porque no podía hablar cuando ella gritaba. Se inclinó más hacia ella y la miró detenidamente. Y en efecto ella guardó silencio de inmediato. Desde este ángulo, la protagonista podía ver al príncipe más de cerca. Pensó que ahora algo era más evidente a la luz. El chico era tan alto que sobresalía por encima de los demás. Tenía una mirada penetrante y un rostro apuesto que no expresaba emoción. Tenía el pelo rojo brillante. Le costaba creerlo, pero al parecer no se trataba de una imagen, sino de un tercer príncipe real. La protagonista se dio cuenta de que en ese caso, estaba realmente en el mundo de su novela en ese momento. Fue sacada de sus pensamientos por Kate, que continuó hablando. Dijo que por el hecho de que le estuviera gritando, podía deducir que la chica ya no le tenía miedo. Junsu sonrió nerviosamente, pero dijo con sarcasmo que no tenía motivos para temer al príncipe. Dijo que al menos la razón podía ser que estaban en el mundo de su novela, y era el príncipe quien tenía que obedecerla. La heroína amenazó audazmente con que si no la dejaban en paz, convertiría al príncipe en un negro. Pero el príncipe no tenía miedo, parecía enfadado. Miró detenidamente a la muchacha y cogió con la mano la cadena que llevaba encadenada a la pierna. El príncipe tiró de la cadena hacia él, tirando así del protagonista. Junsu hizo una mueca de dolor. El chico le pisó la pierna encadenada y le dijo que le escuchara con atención. El príncipe le preguntó si realmente quería salir del mundo de la novela. La chica asintió avergonzada. El chico continuó y le dijo que solo tenía una opción. Junsu tenía que devolver al tercer príncipe al momento en que el protagonista lo había destruido todo y convertirlo en emperador. Einzen se cernía sobre la chica y hablaba con descontento. Había oído historias sobre el primer y el segundo príncipe. Nadie se había imaginado lo débiles e insignificantes que eran los hermanos del tercer príncipe antes de que la protagonista escribiera sobre ellos en sus libros. La muchacha también estaba conmocionada por la noticia. El chico habló casi con desesperación. No sabía si era cierto que el primer y el segundo príncipe eran de otra dimensión. El tercer príncipe no entendía por qué era el único. Por supuesto, la chica sabía la respuesta. Era porque se suponía que era un ladrón. Mientras tanto, Kate le tocó la mejilla. Ya había dicho más sensualmente que sus dos hermanos se habían convertido en los favoritos del imperio. Pero él, el que solía destacar en todo, ¿no podía ser también un héroe? En su opinión, era injusto. Kate pidió su opinión a Junsu. De repente, Perrat interrumpió la conversación. Felizmente, con una sonrisa brillante, dijo que simplemente no podía creer que estuviera viviendo en un mundo que existía dentro de un libro. Dijo sinceramente que lo más probable era que al tercer príncipe le resultara difícil traer a la bruja a su mundo. Kate se calmó un poco y dijo que era solo que cuando pensaba en lo que la bruja le había hecho, tenía un deseo abrumador de agarrar su espada. De repente volvió a estallar en agresiones. Ahora que había reflexionado sobre toda la situación, volvió a preguntar si el protagonista lo había hecho a propósito. Una vez más, la chica no entendió lo que se le preguntaba. Estaba desconcertada. Kate recordó las carreras de caballos con el segundo príncipe. Su caballo siempre estaba tranquilo. Pero aquel día, por alguna razón, se asustó y se perdió. El príncipe estaba furioso porque ya entonces podía haberse dado cuenta de que algo iba mal. Su hermano, un tonto, ni siquiera sabía de qué lado subirse al caballo, pero consiguió ganar. Hayden intentó calmar al príncipe. El chico exhaló y tras recuperarse un poco, dijo que era hora de ponerse manos a la obra. La chica replicó irritada que ya habían pasado página. El príncipe replicó que solo era una conversación trivial.
Quería hablar de cómo se convertiría en emperador en lugar de sus hermanos. Y luego enviaría a la bruja de vuelta al lugar de donde la había traído. Junsu miró con escepticismo al suelo. En su opinión, la idea de una historia en la que un ladrón se convirtiera en emperador en lugar de los amigos de unos personajes muy populares era mala. Ni siquiera el mejor escritor podría hacer de ella una buena historia. Pero Junsu se dio cuenta de que su situación ya no tenía remedio, así que tuvo que escuchar todas las peticiones. Exhaló un suspiro y aceptó insegura. Burlón, el príncipe dijo que no había oído lo que había dicho la muchacha. A regañadientes, la chica repitió que estaba de acuerdo con su propuesta. Pero al principio estaba muy nerviosa y empezó a gritar, preguntando cómo se les había ocurrido a los héroes encadenarla como a una brizna de hierba. Junsu les aseguró que no iba a huir, así que podían dejarla marchar. Perrat cambió la sonrisa por la seriedad y contestó. Dijo que solo era una medida de seguridad. Si la chica era realmente una bruja, podría liberarse fácilmente de los grilletes. Pero, ¿qué haría ella después? La protagonista estaba confusa. El chico continuó diciendo que ya se había dado cuenta de que lo más probable era que la chica no conociera el mundo de la novela, aunque lo hubiera escrito. Esto significaba que no podía moverse libremente en él. Por eso la cadena era una medida de seguridad temporal, terminó diciendo Perrat. Junsu no podía creerlo y pensó que los chicos solo estaban jugando con ella. Indignada, dijo que el príncipe estaba muy equivocado si pensaba que la chica cumpliría sus deseos después de todo lo que había pasado. En lugar del emperador, amenazó con convertirlo en el más pobre del reino. Kate volvió a indignarse. No entendía cómo la chica podía creérselo bastante fuerte. Podría haberla matado allí mismo si hubiera querido. Tras dejar de discutir, la chica le pidió que le trajera papel y una pluma con expresión enfadada. La petición de la chica se cumplió, pero no de la forma que ella esperaba. Le dieron una pluma, tinta y pergamino. La protagonista estaba sorprendida y confusa. Dijo que el objeto que tenía delante no parecía papel y que el tintero era demasiado pequeño. El príncipe se irritó y dijo que no sabía cómo eran las cosas en el mundo real con el papel, pero que el tintero era muy caro. Insistió en que la niña debía estarle agradecida por tener tantas cosas en el castillo. Kate preguntó si la heroína sabía dónde estaba. En el norte. Solía ser una tierra insuperable, la capital del antiguo imperio Farrasen. Y hogar de un bosque sagrado que brotaba de las raíces de un gigantesco árbol del mundo. Desgraciadamente, tras varias guerras con el país de más allá del bosque Bactabel, el bosque ardió y la tierra se volvió estéril. Lo que quedaba ahora era un viejo castillo en ruinas y una tierra llena de tierra sin vida. El territorio del norte era el más frío y desolado. Este territorio estaba gobernado por el tercer príncipe. La protagonista sabía todo esto, por supuesto, pero se preguntaba tristemente. Ella fue quien creó este lugar. La chica empezó a hablar del ojo del tercer príncipe. Junsu sabía que el chico había sido herido en una batalla con los seguidores enmascarados. Para el héroe, esto solo confirmaba la teoría de que la chica era una bruja. Se dio cuenta de que incluso sabía lo que había pasado antes. En su opinión, tenía sentido porque al final había sido culpa suya. La heroína apartó la mirada avergonzada. Mientras tanto, Kate no quería esperar más y preguntó impaciente si la chica había terminado con sus preguntas. Quería que la heroína pusiera en marcha su magia, o lo que fuera que estuviera haciendo. Quería decirle exactamente lo que quería. Junsu le interrumpió y dijo que ya había oído sus deseos muchas veces. La protagonista empezó a escribir. El tercer príncipe Farrasen secuestró a la bruja de los libros. La retuvo en el asentamiento de Onsol, en el pasillo junto a las 100 primeras habitaciones del castillo. Entonces la bruja escapa y entra en su propio mundo, y el príncipe, mientras tanto, va a su pasado, al momento de su nacimiento. Allí nace en el cuerpo de un joven príncipe y crece hasta convertirse en emperador. Gracias a él, el imperio prosperará y todos vivirán felices para siempre. Junsu terminó su trabajo satisfecha de sí misma. Por supuesto, el final, en su opinión, era un poco precipitado, pero seguía siendo bueno. La chica intentó satisfacer tanto sus necesidades como las del príncipe con su historia. La historia estaba terminada sobre el papel, pero nada había cambiado. El silencio reinaba a su alrededor. La chica se agarró la cabeza. Por supuesto que no funcionó, pensó. Al fin y al cabo, ¿cómo iban a cobrar vida sus palabras y era ridículo pensarlo?
La heroína apoyó la cabeza en la mesa, desesperada. De repente algo empezó a sucederle al tercer príncipe. Se ve envuelto en un resplandor. Perrat se alegra porque piensa que el sueño del príncipe se ha hecho realidad. Einzen también se alegra anticipando su nueva vida. Dispuesto a aceptar su nuevo destino, cierra los ojos. La niña está radiante. No podía creer que la magia de sus palabras funcionara realmente en este mundo. También significaba que pronto podría volver a casa, pero de repente algo salió mal. Perrat saltó hacia el príncipe preguntándole emocionado qué había pasado. Cayó al suelo y se agarró el pecho. Parecía que le dolía. No entendía lo que estaba pasando. Junsu también se sorprendió de que algo hubiera salido mal. El príncipe le gritaba. La llamó bruja y le preguntó qué le había hecho. El chico se retorcía de dolor en el suelo. La heroína no entendía en absoluto lo que estaba pasando, pero se levantó y se acercó a él. Kate estaba temblando. Su rostro se puso azul. Tosía y parecía sufrir un dolor atroz. Perrat quería ayudarle de alguna manera, pero no sabía cómo. La muchacha seguía sin entender qué estaba pasando. Mientras tanto, el príncipe se arrastraba hacia la heroína a pesar del dolor. Ella no entendía por qué lo hacía. Mientras subía, el chico se desnudaba, lo que solo hizo que la chica se sonrojara de vergüenza. Einzen se acercó mucho y se cernió sobre la chica. El chico se sonrojó, pero no pudo controlarlo. La chica estaba aterrorizada, pero ni siquiera podía huir. El chico dijo que no la dejaría huir. Ella intentó darle una patada insegura, pero no tuvo mucho éxito. La heroína tenía miedo de que el príncipe estuviera tan cerca de ella. Sentía pánico y vergüenza. Le pidió que se detuviera y le hablara con calma. Junsu no quería que la tocara. Perrat también estaba confuso por lo que estaba pasando y le pidió a Kate que parara. Kate se inclinó muy cerca de la protagonista y le suplicó. Le picaba todo el cuerpo. Cada palabra que la heroína escribía en el pergamino se reflejaba ahora en su cuerpo, pero nunca se hacía realidad. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Pero luego se dio cuenta de que las inscripciones en el cuerpo del príncipe eran una historia que ella misma había escrito. El tercer príncipe gritaba y la llamaba bruja. Gritaba y le preguntaba qué le había hecho. La heroína estaba indignada. Intentó convertirlo en emperador. Mientras tanto, Perrat leyó todo lo que estaba escrito en el pergamino. Dijo que no había encontrado ningún problema. Era extraño. Entonces la chica tuvo una idea. Podía escribir una parte en la que el protagonista viajara en el tiempo. Perrat estuvo de acuerdo y dijo que podría funcionar de verdad. Le pidió a Junsu que intentara escribirla de nuevo, sonriendo sinceramente. Por supuesto, el tercer príncipe se opuso y gritó que no quería volver a hacerlo. Perrat se puso serio. Le dijo al príncipe que no se comportara como un niño. Por supuesto, tenían que seguir intentándolo hasta que funcionara. Si el príncipe podía traer a una bruja de otro mundo, seguramente podría soportar un poco de dolor. Su tono era insistente. La heroína empezó a escribir de nuevo. Kate gritó de dolor. Pasó el tiempo. No había progresos. A través de experimentos, la chica se dio cuenta de que no solo Kate, sino también Perrat no sentían ningún cambio por sus palabras. Intentó una y otra vez escribir algo que cambiara la realidad en la que se encontraba. Volvió a escribir que los grilletes habían desaparecido de sus pies, pero tampoco ocurrió nada. Cansada, apoyó la cabeza en la mesa y se preguntó por qué no podía cambiar nada en la novela que había escrito. A modo de broma, la heroína escribió en un trozo de pergamino que le gustaría tener un peinado diferente. Algo así como un bob. Para su gran sorpresa, funcionó. Su peinado cambió. La chica estaba tan impresionada que incluso gritó. No se lo esperaba, pero su pelo se había vuelto más corto. La heroína no entendía por qué ocurría esto ahora. Pero le gustaba su peinado. En su opinión, estaba aún más guapa. Entonces se dio cuenta de que sus palabras solo afectaban a los objetos o a las personas que venían de otro mundo. No podía decir que estuviera muy contenta, porque seguía sin poder quitarse los grilletes de la pierna. Era un mundo dentro de la novela que había escrito. Esto significaba que el pergamino que tenía delante había sido creado por su imaginación. Después de pensarlo un poco, la heroína encuentra muchas ventajas en sus nuevas habilidades.
La noche pasó. Llegó la mañana. Perrat y Kite llegaron a la habitación de Junsu. Vieron a la chica desesperada. Se quejaba de que no podía escribir a mano y necesitaba su ordenador. Además, para marcar la diferencia en el mundo de la novela, tenía que escribir en un ordenador, no en pergamino. El tercer príncipe estaba descontento. Su ayudante pensaba. Perrat sacó conclusiones. Es decir, para que el príncipe se convirtiera en emperador, era necesario devolver al protagonista al universo real. Pero Kite no lo creía y necesitaba pruebas. Entonces la chica se plantó delante de los héroes en pleno crecimiento y mostró los cambios que era capaz de hacer en su apariencia con la ayuda de la magia. Dijo que lo que había escrito solo le había funcionado a ella. Por supuesto, no sabía si había otras limitaciones, pero se prometió a sí misma que lo averiguaría. Cuando el príncipe y su ayudante vieron los cambios en el aspecto de la heroína, se sintieron avergonzados. No solo había cambiado su peinado. Perrat sugirió que hablaran de todo con más detalle durante la cena, tapándose los ojos con las manos. El tercer príncipe estuvo de acuerdo. Sonrojado, dijo que lo sentía. El muchacho prometió enviar a una doncella para que tomara las medidas de la muchacha y a una costurera para que le hiciera ropa nueva. Los héroes se marcharon. La chica no lo entendió al principio y luego bajó la mirada. Recordó que había olvidado cancelar uno de sus deseos. El protagonista llegó al comedor. Todos los personajes estaban comiendo. Perrat rompió el silencio y sugirió con calma que volvieran a discutir la situación. Resumió los resultados. La heroína no podía cambiar nada en el transcurso de la novela, incluido él. Sin embargo, se preguntó si esto también era cierto para ella. La chica comió con apetito la comida que le ofrecían. Dijo que lo más probable era que pudiera hacer cambios en sí misma. Tal vez fuera porque ella no formaba parte de ese universo. Perrat se quedó pensativo. Se preguntó si había entendido bien que Junsu podía convertirse en cualquiera en el mundo de la novela porque ella era la creadora de su universo. Ella tenía un potencial ilimitado, a diferencia de los habitantes del mundo de la novela que nacían con un destino inicial e istrie. Kite pensó en las palabras sobre el potencial ilimitado. El protagonista sonrió victorioso y aceptó. Le preguntó si ahora reconocería su poder. La chica dijo que ahora era mejor que el príncipe no la subestimara. El chico no reaccionó de ninguna manera. Parecía estar de mal humor. La chica dijo con fervor que estaba lista para volver a casa. Lo único que necesitaba era que la llevaran al lugar donde se encontraba el supuesto portal. Los héroes guardaron silencio, pero la heroína continuó. Argumentó que para cumplir el deseo del príncipe, necesitaba llegar a su universo. Perrat se ofreció voluntario para ir con ellos. El tercer príncipe replicó bruscamente que estaba en contra. Aseguró a su ayudante que el lugar al que se dirigían era demasiado peligroso, por lo que no podía ir con ellos. Perrat se sintió confuso y discrepó con el príncipe, pues era precisamente por el peligro por lo que tenía que ir. Sin esperar respuesta, dijo que empezaría a prepararse. Junsu se sorprendió por las palabras del muchacho y le preguntó por qué el lugar al que iban era peligroso. El príncipe se puso la mano sobre el ojo y pensó. Pasó el tiempo y se marcharon. El príncipe le dijo que su castillo estaba justo en la frontera. Más adelante estaba el bosque nórdico. Pero él estaba seguro de que la heroína ya lo sabía. De hecho, la muchacha se había imaginado las cosas de otra manera. Einzen volvió a hablar. No entendía cómo una chica adulta no sabía montar a caballo. El chico dijo que le habían enseñado a montar a caballo desde niño. A Junsu no le gustó este comentario, pero se sintió un poco avergonzada. Dijo que había nacido en un mundo en el que no se montaba a caballo. Einzen comentó sarcásticamente que la chica era una bruja. Así que no necesitaba saber montar a caballo. Esto no hizo más que irritar a Junsu. Empuja al héroe y se baja del caballo. Antes de que el príncipe pueda entender nada, ella huye. El chico se indigna ante tal descaro, así que corre tras ella. Tardaron algún tiempo, pero no pudieron alcanzar a la protagonista. Ella era más rápida que los caballos. Finalmente, al llegar al acantilado, se detuvo. Casi insultantemente fue alcanzada por un príncipe furioso que gritaba tan alto que amenazaba con impedirle escapar. La muchacha no pareció reparar en él y ni siquiera se volvió para responder a sus palabras. Entonces el chico guardó silencio durante un segundo.
Le preguntó qué le pasaba y se acercó. La chica contemplaba la vista desde aquel lugar. Dijo que ni siquiera podía imaginar que pudiera crear un lugar así. Ni siquiera en sus sueños había visto nada parecido. Estaba asombrada. Einzen respondió con calma que no era nada fuera de lo común. Junsu miró al príncipe y sonrió. Dijo que estaba bastante decepcionada. Porque incluso en su caballo, el príncipe era más lento que ella. Por supuesto, al chico no le gustó este comentario, pero no tuvo tiempo de decir nada. Perrat llegó. Se dio cuenta de que la chica corría muy rápido, y los héroes apenas podían alcanzarla. El príncipe estaba muy descontento con sus palabras. El protagonista sonrió victorioso, pero no por mucho tiempo. Cuando el chico volvió a centrar su atención en ella, ésta giró la cabeza avergonzada. El tercer príncipe se dio cuenta de repente de la causa de los superpoderes de la heroína. Simplemente utilizó su supuesta magia para aumentar su velocidad. Pero no hizo ningún daño a la chica. Junsu y Einzen siguieron discutiendo. La chica presumía de sus habilidades y el chico se estaba enfadando. Fue interrumpida por Perrat, que sugirió que continuaran su camino hasta que oscureciera. Llegó el anochecer. Los héroes llegaron al lugar donde la última vez se abrió el portal al mundo real. Pero esta vez no ocurrió nada. Perrat preguntó si el príncipe estaba seguro de que aquel era el lugar correcto. El hombre gritó furioso que por supuesto que lo era. Porque no podía olvidar el lugar donde una vez había estado a punto de morir. Además, fue en ese mismo lugar donde perdió el ojo. Pero la pregunta seguía siendo por qué no había nada allí ahora. El tercer príncipe estaba confuso. Empezó a hablar de la noche en que fue atacado por unos enmascarados. Rodeaban a los héroes por todas partes. En un momento dado, el príncipe no tuvo tiempo de esquivar y le golpearon en el ojo. Sus adversarios se burlaban de él. Decían que todo lo que se decía sobre las insuperables habilidades del tercer príncipe era un mito. Perrat estaba indignado por estas palabras. No podía permitir que hablasen así del príncipe. El criminal volvió a mirar al héroe de forma burlona. Dijo que el tercer príncipe, el tercero en la línea de sucesión al trono, era un alborotador para la familia imperial. Y también un bastardo nacido de una doncella. Perrat volvió a indignarse, pero Einzen le interrumpió. Preguntó quién había enviado a los criminales. Le respondieron que eran muchos los que querían matarlo, pero nada más. Otro desconocido se acercó al príncipe con una espada en la mano. Creía que el mejor destino para el muchacho era la horca pública por todos sus pecados. Pero alguien quería que fuera de otro modo, así que debía agradecer la misericordia de alguien. El desconocido trajo una espada para golpear. De repente el príncipe cree haber oído su voz antes, pero no tiene tiempo de hacer nada. El desconocido le dice al desafortunado príncipe que se prepare para la muerte. De repente Einzen volvió a hablar. Dijo que ya estaba acostumbrado a la gente que le culpaba de todo, así que antes de morir, le gustaría saber al menos el nombre de uno de ellos. Pero el enemigo no quiso responder. Los desconocidos hostiles capturaron al ayudante del príncipe y le pusieron una espada en la garganta. Einzen, en un arrebato de emoción, empezó a gritar que no le tocaran. Al fin y al cabo, los enemigos solo le querían a él. El atacante le miró con más atención. Preguntó sorprendido por qué el príncipe no se interesaba por la vida de los demás, pero se preocupaba por su subordinado. De repente el desconocido cambió de opinión. Dijo que cumpliría el deseo del muchacho y ordenó que lo mataran. Perrat gritó con todas sus fuerzas que no lo hicieran. Por supuesto, nadie le hizo caso. El tercer príncipe pensó que era su último momento, pero de repente el suelo empezó a resquebrajarse. Nadie se lo esperaba, todos pensaron que era un terremoto. El tercer príncipe no saltó a tiempo y cayó al abismo. Perrat le agarró en el último momento. Todos los atacantes huyeron despavoridos. Perrat consiguió sujetar al príncipe durante un rato, pero su fuerza no era suficiente para sacarlo. En un momento dado, su mano resbaló y cayó al abismo. El ayudante del príncipe estaba desesperado y conmocionado. No podía creer lo que había ocurrido. Junsu interrumpió al narrador. Le preguntó si había entendido bien que, después de que el príncipe cayera al abismo, había vuelto al mundo real. El chico puso cara seria. En ese momento pensó que ya estaba muerto. Ahora le parecía incluso gracioso.
La chica se sorprendió de que le pareciera gracioso. Entonces el héroe pensó que moriría en la batalla a causa de una espada, pero de repente estaba muriendo al caer a un abismo después de que el suelo se partiera bajo él. Miró a la heroína y le preguntó qué muerte era más probable para él. Esta pregunta era retórica. Luchó con todas sus fuerzas para que no le mataran, y al final fue enterrado vivo. El tipo sonrió tristemente al recordar aquellos sucesos. Recordó cómo se rió de verdad en los últimos momentos. De lo ridículo que era su destino. La chica pensó en ello. Era realmente difícil de creer, pero parece que el abismo era un portal a otro mundo. Una especie de túnel entre el universo real y el mundo de la novela. Pero no estaba claro qué hacer cuando el abismo no aparecía por ninguna parte. Perrat hizo una sugerencia. Si los mundos estaban conectados a ella, sugirió simplemente cavar, pero entonces se interrumpió. Se dio cuenta de lo estúpida que era la idea incluso sin el comentario de nadie más. Todos los personajes estaban sentados en medio del bosque y pensaban detenidamente qué podían hacer para que la protagonista entrara por fin en su mundo. De repente la heroína dijo que tenía una idea. Estaba segura de que había otra forma de volver al mundo real. Antes de que pudiera contar sus pensamientos, todos oyeron un ruido. Ella se preguntó cuál sería el epicentro del sonido. El príncipe impaciente le exigió que le contara su idea lo antes posible. El origen del ruido eran los caballos, que parecían asustados por algo y huían rápidamente. Perrat corrió tras ellos, confiando en poder alcanzarlos y calmarlos. Los héroes se quedaron en el césped. La chica ofreció su candidatura al príncipe: yo soy la que puede detener a los caballos porque puedo correr rápido. El chico respondió que a pesar de sus habilidades, no sabía manejar a los caballos. Por lo tanto, aunque los alcanzara, no era seguro que pudiera detenerlos. Por supuesto, el protagonista se sintió confundido por estas palabras. El chico se dio cuenta de que incluso los lugareños a veces se perdían en este bosque. Seguramente ella no quería perderse por culpa de unos caballos. Además, aunque ella y el ayudante del príncipe se separaran ahora, se encontrarían en el castillo más tarde. De repente el príncipe volvió en sí y vio algo entre los arbustos. La muchacha no entendía lo que ocurría. Einzen desenvainó su espada. Dijo que las cosas iban muy mal para ella. Alguien se acercaba. El príncipe pidió a Yunsu que se quedara atrás y no hiciera ruido. Lo que se acercaba eran bandidos locales. La mayoría de las veces se agrupaban y aterrorizaban a los aldeanos que estaban cerca. Esta vez, al parecer, habían robado a alguien y regresaban con el botín. El príncipe dijo que si se quedaban en tierra, los encontrarían. La única salida era subirse a un árbol y esperar allí. Al principio, Yunsu no entendió qué querían que hiciera. ¿Cómo iba a esconderse en un árbol? Einzen la mandó callar y volvió a llamar la bruja. Estaba irritado. Los personajes empezaron a trepar por el árbol. A la protagonista no se le daba muy bien, pero le pidió al chico que no la empujara porque no tenía dónde poner el pie. De repente el príncipe la cogió en brazos. Al principio, la niña no entendía lo que había pasado. Al momento siguiente se sintió avergonzada y muy roja por el estrecho contacto. El chico le pidió que se callara y que ni siquiera respirara. Los bandidos llegaron al claro bajo el árbol. Los héroes iban a esperar en el árbol hasta que los criminales se fueran. Cuando se fueron, el héroe Einzen evaluó la situación. Había unos 20 criminales en el grupo. Por supuesto, era mejor no enzarzarse en una pelea, y él no estaba solo. De repente uno de los ladrones se detuvo y dijo que olía algo delicioso. Rápidamente se dio cuenta de que se trataba de una mujer. En ese momento, la protagonista se tapó la boca con las manos para que no se oyera su respiración. El príncipe se puso nervioso. Los compañeros del pandillero, que tenían buen olfato, le dijeron que sencillamente no podía haber una mujer en el bosque. Pero él seguía asegurando que podía oler a una mujer cerca de uno de los árboles. Los miembros del grupo de criminales no querían perder el tiempo en el bosque y querían marcharse cuanto antes. El príncipe le susurró a la chica que ni se le ocurriera hacer nada. Si estallaba una pelea, no podría garantizar su seguridad. Emocionada, se volvió hacia él y le dijo que todo parecía ir bien, porque sus enemigos no podían alcanzarla en el árbol. Al momento siguiente, el delincuente de nariz criminal empezó a talar el árbol. Sus compañeros intentaron detenerle y asegurarle que no había nada en el árbol.
Él no reaccionó y discutió porque podía oler el aroma. En ese momento los personajes se asustaron de verdad. El príncipe abrazó más fuerte a la niña. Esto hizo que ella se sonrojara de nuevo. Su corazón empezó a latir más deprisa, pero los enemigos de abajo no la dejaban en paz. Mientras tanto, el criminal dejó de cortar el árbol. El líder del grupo criminal dijo que se les había acabado el tiempo. Todo el grupo tenía que huir rápidamente. Junsu no esperaba que sus enemigos huyeran tan rápido. No entendía a dónde iban ni de qué hablaban. El príncipe dijo que si se quedaban en el árbol correrían peligro, así que tenían que decidir qué hacer. Antes de que pudiera terminar de hablar, oyeron unos ruidos. Este ruido asustó mucho a la protagonista. Se aferró al que tenía al lado. Resultó que el sonido lo hacían unos monstruos. La heroína miró hacia abajo y preguntó qué eran. Einzen respondió que por supuesto eran monstruos que ella misma se había inventado. La niña protestó. Ella nunca había inventado monstruos ni nada parecido. El chico le pidió que se callara. Si los monstruos se daban cuenta de su presencia, acabarían con ellos. Una de las criaturas se acercó mucho al árbol. Al cabo de unos instantes, levantó la cabeza y rugió. La protagonista contuvo la respiración, y el príncipe también. No era nada bueno. Afortunadamente la criatura aún no había reparado en ella. La chica se interesó por saber cuántos monstruos había en total y de dónde procedían. Einzen respondió que lo más probable era que estuvieran relacionados con los bandidos. Lo más probable es que fueran los bandidos quienes los trajeron allí. El tipo dijo que los monstruos aparecieron justo después de que llegaran los bandidos. Después de que los bandidos hubieran tomado el bosque como base. La chica no lo entendía. Si las criaturas eran reales, ¿cómo era posible?, preguntó sorprendido el príncipe. Si la chica creía que era un dios, ¿por qué no sabía nada de las criaturas que había creado? La heroína le aseguró entusiasmada que en realidad no había creado a nadie. No había monstruos en su historia. Escribió que incluso durante el día, los rayos del sol no llegaban al bosque maldito. Y que los bandidos que estaban en ese bosque cometían crímenes inhumanos. Einzen detuvo su relato y volvió a preguntarle. ¿Estaba escribiendo realmente sobre el bosque maldito? Y así era. La heroína solo quería que el bosque tuviera una atmósfera ominosa, pero nada más. El chico se quedó pensativo. ¿Era posible que aparecieran monstruos por una palabra? Resultaba que hasta la descripción más simple podía causar tantos problemas. Mientras tanto, Junsu también estaba pensando. Recordaba haber escrito algo más sobre el bosque. Pero no recordaba qué era. De repente sonó un trueno y empezó a llover a cántaros. Parecía que hoy no era su día. Mientras tanto, los monstruos se marchaban, lo que alegró mucho a la heroína. Ella se ofreció a bajar, pero el príncipe se negó bruscamente. La niña preguntó por qué y el héroe le sugirió que mirara el charco. Uno de los monstruos se metió en el charco. De repente algo empezó a suceder. La criatura se hundió en el barro con horror en los ojos. El chico explicó a la asustada heroína que el follaje, que había estado reteniendo la humedad durante mucho tiempo, se estaba pudriendo. Cuando llovía, esos macizos de hojas se convertían en pozos de barro. Así que era mejor no bajar en ese momento. Junsu se dio cuenta de que su situación no era la mejor y preguntó con ansiedad si Perrat podría encontrarla ahora. Seguramente no habría salido bajo la lluvia a este bosque. En ese momento ella no entendía qué se suponía que debían hacer. El príncipe respondió con calma que pasarían la noche en un árbol. La heroína no podía creer que estuviera atrapada en un árbol con un chico sola. No parecía gustarle. Estas palabras indignaron al príncipe. Le dijo irritado que si algo no le gustaba, podía bajar al barro. Solo si aparecían monstruos, no debería haber gritado. La heroína se sintió completamente avergonzada. Tendría que pasar toda la noche con el tirano, como ella le llamaba. Mentalmente estaba enfadada con su destino, porque no había sido preparada para este tipo de vida. Pasó algún tiempo. El príncipe preparó un lugar para dormir con sus propias manos. Ahora su cama parecía un nido enorme. La muchacha tenía miedo de pensar que tendría que dormir allí, y le contó al príncipe sus quejas. Él se puso furioso. Dijo que si la heroína no quería dormir en el nido,
siempre podía ir a dormir al suelo. Por supuesto, no lo hizo. Se tumbaron uno de espaldas al otro y se dieron las buenas noches. Junsu se sentía muy incómodo durmiendo en el nido. Algo le punzaba constantemente en alguna parte, hacía frío y llovía. Cada estímulo la hacía alborotar, lo que molestaba al héroe. Incapaz de soportarlo, se levantó y le gritó indignado. El príncipe pidió a la chica que se fuera a dormir cuanto antes y que no le molestara. Ella se disculpó y prometió ser más tranquila en el futuro. Junsu se asustó un poco. Einzen volvió a la cama y se dio la vuelta. Pensó en cómo una chica tan frágil podía crear su mundo. Por su culpa, su vida era ahora un completo desastre. Sin embargo, si lo piensa de forma más global, fue gracias al protagonista y a la heroína que el reino se hizo tan fuerte. El tonto que ni siquiera podía aprender matemáticas básicas se convirtió en un genio del comercio. El vago que parecía un bufón se convirtió en un maestro de la lanza y en un experimentado jinete. El reino se hizo más rico cada año. Y esto contribuyó en gran medida al creciente poder del reino. Pero el único que no se benefició fue el tercer príncipe. Incluso su padre lo abandonó. La gente decía que si mirabas al tercer príncipe a los ojos, te caería una maldición. Decían que su pelo negro se había vuelto rojo por la sangre de todos los que había matado. Decían que estaba manchado con la sangre de los muertos y tenían miedo. Todos a su alrededor se burlaban de él y querían su muerte. Estos pensamientos se convirtieron poco a poco en un sueño. Y el sueño fue una pesadilla. De repente Einzen se incorporó. Últimamente le costaba dormir a causa de sus pensamientos. Todo se debía a su pasado, y era culpa de la chica. La miró con ira en los ojos. La protagonista temblaba de frío. La ira cambió a una ligera preocupación e insatisfacción. La heroína estaba tumbada y ni siquiera quería estornudar, para no volver a enfadar al tipo. No se creía que esto le estuviera ocurriendo de verdad. De repente el príncipe la cubrió con su capa. Fue muy inesperado para ella. La chica se levantó y miró sorprendida al príncipe. No quiso aceptar la capa, pero dijo que todo estaba bien. El chico intentó contener su disgusto. Dijo que no le importaba lo que ella dijera, pero que no lo decía en serio. Así que si la chica realmente no necesitaba la capa, el príncipe estaba dispuesto a aceptarla. En ese momento, por supuesto, ella cambió de opinión sobre la devolución de la capa, porque tenía mucho frío. Al mismo tiempo le preocupaba que Einzen también se congelara. El chico comentó sarcásticamente que parecía que ella no necesitaba el abrigo, pero quería devolvérselo. Entonces Junsu protestó seriamente. El héroe suspiró. Decidieron dormir juntos bajo la misma capa. Pasó algún tiempo. Dejó de llover. Junsu se despertó y se dio cuenta. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero se alegró mucho de que hubiera dejado de llover. Intentó despertar al príncipe para que viera la belleza que le rodeaba, pero no consiguió nada. Dormía profundamente. Tras varios intentos más, la heroína se da por vencida. Decide subir más alto para ver mejor las estrellas del cielo, que le gustan mucho. De repente Einzen la agarró de la pierna. Pensó que la chica quería huir. Ella le contesta que ni siquiera parecía querer huir. Después de todo, no hay forma de escapar subiéndose a un árbol. El chico no se detuvo y siguió haciendo preguntas. Se preguntó por qué tenía que subir a la montaña. La heroína respondió que quería mirar las estrellas porque no había dormido en toda la noche. Tras pensárselo un segundo, Einzen subió primero. Una vez allí, le tendió la mano a la chica. Al principio ella se opuso, pensando que él estaba cansado, y que era estúpido pedir ayuda a alguien que acababa de despertarse. Pero el príncipe insistió y le dijo que no se lo ofrecería 2 veces. Finalmente subieron juntos y se sentaron en el borde de la rama. La vista era fantástica. La muchacha se quedó sin aliento y dijo que era increíble. El príncipe miraba pensativo a lo lejos. Dijo que se tardaría una semana en llegar a caballo desde allí hasta las fronteras del sur. Y se tarda unos 3 días en llegar al Palacio Imperial. Dijo que cada uno de los príncipes gobernaba su propio territorio. Junsu le interrumpió y continuó. El primer príncipe que vivía en el palacio gobernaba el sur. El segundo gobernaba el este. El tercer príncipe y la princesa gobernaban el oeste y el norte.
El chico asintió y se asombró de que la heroína realmente lo supiera todo. Ella sonrió y le dijo que no olvidara quién era. El protagonista siguió contemplando el paisaje. De repente el príncipe volvió en sí y preguntó cómo se llamaba la chica. Al fin y al cabo, no se llamaba bruja. Ella respondió que se llamaba Yunsu, pero que también podía llamarse Baser. Al príncipe le gustó el segundo nombre y se lo dijo directamente. La chica se sintió halagada por las palabras del príncipe. Le preguntó si realmente era un nombre bonito. Él respondió sarcásticamente que sí. Era más fácil llamarla así. La chica incluso se indignó por un segundo. Pensó que el tipo podría al menos fingir ser amable y decir algo más bonito. Einzen miró a lo lejos y sonrió quizá por primera vez en su vida. Su sonrisa fascinó a la chica, y pareció gustarle mucho. Durante un rato toda su atención se centró en el tercer príncipe. Incluso dejó de preocuparse por la insuperable vista. Permanecieron un rato sentados en silencio. De repente Einzen decidió preguntar si la chica tenía apellido. Ella respondió que no tenía. El príncipe se sorprendió. En el mundo de la novela, la chica tomaba el apellido de su amante, era como una tradición. Preguntó si existía una tradición similar en el mundo real. La heroína volvió a negar con la cabeza, un poco confusa. Ellos no tenían esa tradición. Einzen dijo que lamentaba que en el mundo real no existiera esa tradición. Le parecía muy romántico encontrarse con un ser querido y tomar su nombre en señal de amor. El chico sonreía, pero al mismo tiempo estaba serio. De repente el corazón de la chica dio un vuelco. Se sonrojó y no entendía por qué. Yunsu pensó en ello. Aunque el príncipe era un ladrón, seguía siendo muy guapo como los demás príncipes. Incluso sintió un poco de lástima por él. Todos sus hermanos habían conocido a sus novias, pero él nunca había besado a una chica ni la había cogido de la mano. De repente la chica se dio cuenta de que estaba cogida de la mano del príncipe. Él la abrazaba con fuerza y la heroína pensó que el chico no se había dado cuenta cuando la cogió de la mano. Sin embargo, la chica se sonrojó y su respiración se descontroló. La hermosa vista también la había confundido, por lo que apenas se había dado cuenta de que estaban cogidos de la mano. No es que no le gustara, pero era demasiado embarazoso. Yunsu decide intentar quitarle la mano sin ser vista. No lo consigue. De repente el príncipe le coge la mano con más fuerza y tira de ella. Le preguntó por qué había decidido obligarle a hacer eso. Ella volvió a preguntar, pero antes de que pudiera responder, él la acercó aún más. Se acercó mucho. Einzen sabía que sus hermanos ya habían encontrado a sus almas gemelas. Lo único que se preguntaba era si él mismo encontraría la felicidad. No esperó respuesta y continuó. El príncipe pensó que por supuesto que no, porque era un ladrón. Einzen dijo sarcásticamente que estaba sinceramente agradecido a la heroína por la vida que le había dado. Una vida bajo amenaza constante y luchando contra monstruos. Yunsu quiso prometer que lo arreglaría todo cuando volviera a casa. Pero el príncipe no la dejó terminar. No podía simplemente olvidar todo lo que el protagonista había hecho. Tiró insistentemente de la chica y le dijo que tenía que hacer algo por él. La chica se sorprendió y se sonrojó. Le pide que espere. El príncipe le pidió que no le rechazara. En su opinión, la heroína tenía que asumir la responsabilidad de lo que le había hecho. El héroe susurró esto en voz baja al oído de la heroína. Como si quisiera avergonzarla a propósito. El príncipe siguió tocando el cuerpo de la chica, pero de repente la fantasía terminó. La voz del príncipe sacó a la chica de ella. Le preguntó si estaba bien. Ella parecía estar postrada y no entendía muy bien lo que estaba pasando. Mientras tanto, el chico de la cara pensativa dijo que tenía algo más que preguntar. Preguntó por qué la heroína lo había creado de esa manera. Yunsu se sonrojó aún más, muy nerviosa. Al ver su estado, el tipo se acercó y le preguntó si estaba enferma. Yunsu se apartó de un salto y le pidió que no la tocara. El tipo estaba confuso y siguió preguntando qué había pasado. La heroína se cubrió la cara con las manos. Dijo que había sido culpa suya. Por su culpa el tercer príncipe había vivido solo toda su vida. Lo más probable es que se sintiera tan solo que nunca hubiera besado a nadie. La chica soltó todo esto en un suspiro avergonzada. El príncipe no entendió, pero ella continuó.
Junsu dijo que si se convertía en emperador, podría permitirse hacer muchas cosas pervertidas, ella se encargaría de ello. Sonrojándose por completo, la chica soltó que el nuevo emperador podría estar fuerte toda la noche. En ese momento Einzen se sonrojó. Gritó que no haría algo tan extraño e indecente. El protagonista dijo que la tendencia reciente en el mundo del romance es el harén. Y entonces tuvo una idea aún mejor. Convertir al príncipe en el protagonista de un libro de temática masculina. A la heroína se le ocurrió incluso el título, rodeada de cientos de reinas. Preguntó si al príncipe le gustaba la idea. A ella le pareció una buena idea. Le pidió que tuviera un poco más de paciencia. Einzen estaba impresionado. Junsu siguió parloteando sobre cómo podría cumplir todos sus deseos. Convertirlo en emperador y añadirle resistencia como bonificación. Lo único que tenía que hacer era olvidarse de ella. El príncipe estaba indignado. No le importaba si la chica confiaba en él o no, pero pensaba lo mejor de sí mismo. Era de la realeza, pero estaba convencido de que los príncipes no tienen deseos tan egoístas. Como si no le hubiera escuchado, la chica soltó que lo entendía. Dijo que se había equivocado y le pidió que aceptara sus disculpas. Cualquier cosa con tal de que el chico dejara de pensar mal de ella. Mientras decía esto, Junsu se arrastró hacia atrás. Le pidió que pensara en ella como en una amiga. De repente, la rama bajo la mano de la heroína empezó a resquebrajarse. Ella no tuvo tiempo de comprender nada. La heroína alargó la mano para salvar a Junsu, diciéndole que tuviera cuidado. Pero era demasiado tarde, la protagonista estaba cayendo desde lo alto del árbol. De repente el príncipe llegó corriendo tras ella y la abrazó en el aire. No podía dejar morir a la niña y quería protegerla. Chocan contra las ramas y aterrizan en un charco de barro. Junsu yace encima del chico y se retuerce de dolor. Einzen estaba muy enfadado por su descuido. Al darse cuenta de lo que ocurría, la heroína se levantó de un salto y se disculpó. El príncipe se reía de ella. ¿De verdad creía que le interesaba como chica? ¿Realmente pensaba que él querría hacer algo indecente con ella? La heroína volvió a sonrojarse. Dijo algo incierto, que estaban en un bosque oscuro y que el tipo tenía una pistola. Entonces Einzen le dijo que escuchara con atención. Well le aseguró que no se enamoraría de una chica que no parecía una chica en absoluto. No le gustaban las chicas que causaban tantos problemas. Especialmente las que llevaban el pelo corto. A Junsu le sorprendieron sus palabras. El príncipe se irritó y le dijo a la chica que se apartara de él. El protagonista se disculpó y salió rápidamente del charco. Llegó el día. Los héroes regresaron con éxito al castillo del tercer príncipe. Perrat se sorprendió al verlos, sin entender por qué estaban tan sucios. Los invitó a ambos a darse una ducha y sonrió. La chica estaba sentada en la bañera. Estaba disfrutando. El agua caliente era muy relajante. No podía quitarse de la cabeza las palabras príncipe y estaba pensando. ¿De verdad no la veía como una chica? La heroína pensó que el príncipe seguía siendo el mismo tonto de siempre. Era como si tuviera un pasatiempo diciendo todo tipo de insultos, y eso la enfurecía. La muchacha golpeó el agua con las manos, furiosa. Esto sorprendió mucho a la criada, así que le pidió que se marchara, pues estaba segura de que tenía mucho que hacer. Por supuesto, la criada le aseguró que todo estaba bien. Pero la chica no se calmó y dijo que podía irse. Entonces la criada admitió que no podía irse. Si dejaba a la heroína, Perrat le echaría la bronca. Entonces Junsu le pidió a la chica que se acercara, porque tenía la sensación de que era una especie de perro al que estaban acicalando para unas vacaciones. Al principio, la criada no quiso acercarse, pero la criada dijo sarcásticamente. Le aseguró que si tocaba la piel de la bruja o se bañaba con ella, su barbilla se haría más pequeña. Y la cara parecería más delgada. La criada no pareció percibir en absoluto el sarcasmo y creyó las palabras de la protagonista. Fue al baño y quiso decir algo de nuevo, pero Junsu la interrumpió. Resultó que la criada se llamaba Doris. La heroína se preguntó por qué el tercer príncipe vivía solo en el castillo. La chica pensó que su madre, Lowbrows, también vivía allí. La criada pareció un poco sorprendida por la pregunta, pero contestó de buen grado. Dijo que todas las criadas estaban muy sorprendidas. Seguramente el primer príncipe, que se llamaba Aten, la había convocado personalmente.
aunque se odiaban. Doris dijo que nunca esperó que esto sucediera. No era exagerado decir que el príncipe Aten y Madame Lowe se odiaban como un perro y un gato. La criada estaba segura de que por muy grande que fuera el palacio real, si se encontraran allí, sin duda empezarían una guerra. El protagonista se sorprendió y preguntó por qué se odiaban tanto. Doris respondió inmediatamente que la razón era obvia. El príncipe Aten sería con toda probabilidad el próximo heredero al trono. Como Madame quería que su hijo, el tercer príncipe, fuera el heredero, nunca podrían encontrar un lenguaje común. La protagonista se lo pensó. Desde el principio, añadió Madame Lowe para subrayar lo insensible que era el tercer príncipe. Se suponía que ella no tenía ningún vínculo con el primer príncipe. Entonces, ¿por qué ocurrió? Parece que como los monstruos, había otras cosas que Junsu no escribió. Pero ella no sabía por qué era así. Todo lo suyo era una historia que parecía haberse creado sola. La criada interrumpió sus pensamientos. Le dijo que Einzen estaba listo y esperándola en su despacho. La chica aceptó. Doris sonrió y dijo que tenía un traje para la bruja. Un vestido que haría que sus pechos parecieran más pequeños y sus piernas más largas. La sirvienta creía saber mucho de esas cosas y de elegir ropa. Junsu se puso tensa, pero no discutió. Tras vestirse, se dirigió al despacho del tercer príncipe, donde ya estaban reunidos los demás héroes. Perrat, como siempre, propuso ir al grano. Resumiendo, dijo que la bruja necesitaba volver a su mundo real, pero la entrada a ese mundo había desaparecido. Así que ahora tenían que decidir qué hacer. Einzen recordó que en el bosque la heroína había dicho que conocía otro camino. Exigió que se lo dijera ahora. Perrat volvió en sí y se quedó muy sorprendido, pero también muy ansioso por escuchar ese otro método. La muchacha dijo que puesto que ya había estado en el mundo de la novela y necesitaba contar con ellos dos para volver a casa, estaba dispuesta a contarles todo lo que sabía sobre el mundo de la novela. Cogió un trozo de pergamino y empezó a dibujar. Dibujó un mapa del reino. Ahora estaban en el norte, obviamente en la dirección opuesta estaba el sur. A la izquierda estaba el este. Junsu señaló el mapa y dijo que el castillo del segundo príncipe estaba en ese lugar. El tercer príncipe la interrumpió porque no entendía lo que intentaba decir. La chica le pidió que no la interrumpiera. Volvió a señalar el mapa. La heroína le aseguró que había un túnel subterráneo bajo el castillo que conducía a otro mundo. E incendió un respingo de sorpresa y disgusto. Perrat preguntó si esta información era cierta. ¿Existía realmente un camino a otra dimensión y estaba realmente bajo el castillo del segundo príncipe? Einzen no podía creerlo. Por supuesto, nadie en el reino podía saberlo, pero ¿por qué? La muchacha estaba de acuerdo en que nadie lo sabía realmente. Recordó a alguien que era el único que conocía el secreto. Ella lo trasladó al cuerpo del segundo príncipe usando este método. Perrat preguntó sorprendido. ¿Realmente había alguien más en el cuerpo del segundo príncipe? La protagonista no quiso explicarlo. Porque le llevaba demasiado tiempo. Así que dijo que el segundo príncipe se parecía a ella. También era de otro mundo. En su universo le encantaba trabajar, pero un día le despidieron sin motivo porque su jefe quería utilizar sus contactos para que alguien de su turno ocupara su puesto. Estaba tan destrozado que se emborrachó, subió a una montaña y se perdió. Al final encontró una cueva donde pasó la noche y se desmayó. Einzen terminó la historia para la niña, dándose cuenta de que, cuando despertó, era el segundo príncipe de su mundo. El protagonista lo confirmó todo. Entonces Perrat recordó de repente un incidente y preguntó si el príncipe lo recordaba. El príncipe no entendía de qué estaba hablando. Entonces Perrat se lo contó. Un día, el segundo príncipe desapareció de repente del palacio. Antes de que pudiera terminar, le interrumpí. Dijo que su hermano simplemente no quería ir a esgrima, así que se escapó. Pero Perrat siguió hablando. Durante mucho tiempo cundió el pánico en palacio, incluso mucho después de que terminara la lección de esgrima. No encontraban al segundo príncipe. El pánico reinaba no solo en palacio, sino en todo el reino. Corrió el rumor de que el segundo príncipe había sido secuestrado y todos los caballeros fueron enviados a buscarlo. Al final, el príncipe fue encontrado en el bosque oriental con una herida en la cabeza, en una cueva muy parecida. Junsu lo confirmó.
Dijo que esa era la razón por la que el segundo príncipe eligió deliberadamente las tierras del este y permitió que el primer príncipe se quedara con las tierras del sur que todos tanto deseaban. Al nuevo segundo príncipe las tierras del este le recordaban a su hogar. Perrat se asombró y dijo que todo tenía sentido. De todos los castillos que se habían construido para la familia real, el oriental era el único que se había construido recientemente. Además, el segundo príncipe supervisó personalmente su construcción. Einzen interrumpió la conversación. Sugirió que el segundo príncipe podría haber construido su castillo cerca de la cueva para protegerla. Junsu explicó que la cueva era un poco diferente del abismo del bosque maldito. A diferencia de este último, la cueva no aparecía, sino que siempre estaba ahí. La protagonista no estaba segura de poder utilizarla para viajar a su universo, pero merecía la pena intentarlo, pensó Junsu con cierta tristeza. En cualquier caso, una cueva era mejor que un abismo. Mientras tanto, el tercer príncipe preguntó cómo podían estar seguros de que la cueva seguía existiendo. La muchacha dijo que tenía que estar ahí porque lo más probable era que nadie la hubiera destruido. Finalmente, tras discutirlo todo, la heroína golpeó la mesa y gritó con pasión. Dijo que era hora de ir al castillo del segundo príncipe. Einzen y Perrat bajaron la cabeza. Se hizo un silencio incómodo en la habitación. La chica no dijo lo que había pasado. ¿No podían ir ya al castillo del segundo príncipe? La protagonista estaba segura de que el segundo y el tercer príncipe se llevaban bien y no entendía el motivo de aquella reacción. Perrat se lo contó todo. Todo se debía a que el tercer príncipe no podía controlarse. La heroína preguntó indignada qué había pasado. Einzen se sonrojó y apartó la mirada, asegurándole que la culpa de todo la tenía el segundo príncipe. El tipo dijo que era culpa del segundo príncipe que se produjera el divorcio y se peleó con él, aunque él no tenía nada que ver. Junsu se puso completamente pálida por la sorpresa. No tenía ni idea de qué tipo de divorcio estaban hablando. Según su plan, se suponía que el segundo príncipe era uno de los mejores chicos. No entendía cómo había podido engañar a su mujer. El tercer príncipe señaló que ni siquiera se trataba de una sola aventura, y que todos en el reino sabían lo mucho que el tercer príncipe amaba a las mujeres. Le preguntó si había sido la propia protagonista quien le había hecho ser así. Ella empezó a negarlo todo enérgicamente. Dijo que nunca había escrito que el segundo príncipe fuera un mujeriego. Lo describió como un hombre. Un hombre guapo en la novela que tenía una bella esposa. La protagonista entró un poco más en detalles. Dijo que lo había descrito como un tipo coqueto que se interesaba por las mujeres. También tuvo química con una chica caballero de la capital. Einzen sonrió comprendiendo inmediatamente por las palabras de la chica por qué el segundo príncipe se había vuelto tan tonto. Junsu no se calmó y preguntó si estaban seguros de que no podían ir al castillo del segundo príncipe. Perrat dijo seriamente que incluso estaban obligados a ir allí. Dijo que conocía el método. Perrat preguntó al tercer príncipe si recordaba correctamente que el Ehrenfest se celebraría este mes. Einzen se sorprendió incluso de que ya fuera la época del festival. Perrat preguntó si el protagonista lo conocía. Tras pensarlo un poco, la muchacha recordó que el Ehrenfest era uno de los festivales más importantes que se celebraban en el reino. Era el festival más increíble de todos. Cada año se celebraba en el norte, sur, este u oeste del reino. Preguntó dónde se celebraría este año. Perrat respondió con entusiasmo que este año el honor de acoger el festival recaía en el este. Tendrá lugar en el castillo del príncipe. La característica principal del festival será el Caballero de las Flores.